Apreciados estudiantes, bienvenido al módulo de contabilidad del sector hotelero en nuestra unidad 3, que va a tratar sobre los estados financieros de la hotelería e indicadores de gestión. En este módulo es importante aplicar los conceptos de la hotelería a los estados financieros y a su análisis bajo los indicadores de gestión en una teoría muy especial para el sector hotelero, que es la teoría conocida como la teoría Shell, creada por el profesor Adolfo Shell, experto en hotelería. Como se puede observar, el hotel, como cualquier organización, debe presentar unos estados financieros. Esos estados financieros son el estado de situación financiera. En nuestro caso, de la hotelería, el estado de resultados departamentalizado por departamentos, el estado de revelaciones, los otros estados financieros y los indicadores de gestión, porque de nada sirve preparar estados financieros, elaborar estados financieros si no hay un análisis de los mismos. El estado de resultados departamentalizado, que es el estado de resultados más especial de la contabilidad hotelera, tiene que ver con la segregación de los departamentos operados y departamentos no operados. Es decir, como se puede ver en la diapositiva, se presentan en primer lugar los departamentos operados, que son los departamentos de alojamiento, alimentos y bebidas y departamentos menores. Después de haber mostrado esos departamentos operados en sus ingresos y ventas, menos los costos de ventas, y en el caso de alimentos y bebidas, menos los costos de ventas de materia prima, se determina una utilidad departamental. Esa utilidad departamental, o mejor, a esa utilidad departamental se le restan los gastos no distribuidos, que son aquellos gastos que tienen que ver con la administración, con el mantenimiento, con mercadeo y con servicios públicos. Y eso nos va a dar un resultado que está acá como una utilidad antes de cargos fijos. Después de esa utilidad antes de cargos fijos, se van a restar los cargos fijos. Y esos cargos fijos son lo que tienen que ver con la propiedad, y como su nombre lo dice, lo que son fijos al negocio y no tienen nada que ver con la operación hotelera en el caso de departamentos operados. Los cargos fijos son básicamente las depreciaciones y amortizaciones, los gastos financieros, los seguros de la propiedad y los impuestos, en el caso de los impuestos a la propiedad, como el impuesto predial. Después de la resta de esos cargos fijos, pues va a haber una utilidad del ejercicio y después, como con cualquier contabilidad comercial, le va a sumar los otros ingresos, le va a restar los otros egresos para llegar a una utilidad antes del impuesto, menos el gasto del impuesto de renta para llegar a una utilidad neta del ejercicio. Es decir, ¿en qué consiste la departamentalización? En que primero se muestran los ingresos y costos de los departamentos operados, se determina la utilidad departamental, se le restan los gastos no distribuidos. A esa utilidad que nos da después de gastos no distribuidos, se le restan los cargos fijos y después, como cualquier contabilidad, la suma de los otros ingresos, la resta de los otros egresos y el gasto del impuesto de renta. En el estado de situación financiera se pueden relevar o se pueden ver tres aspectos importantes en las cuentas de inventario, materiales, repuestos y accesorios, en la cuenta de activos de operación y en la cuenta de equipos de hoteles y restaurantes, como cuentas especiales del estado de situación financiera o balance general. Algo muy importante es que cuando se preparen estados financieros comparativos, se deben hacer siempre sobre tres parámetros de comparación. Uno, sobre lo histórico, o conocido como el periodo base. Es decir, compararlo con un año o un periodo anterior para poder determinar las variaciones importantes que hubo de un año a otro, de un periodo a otro, un mes a otro, un semestre a otro. Otro, compararlo contra el presupuesto. Es decir, qué se había presupuestado y cuáles fueron las variaciones y por qué esas variaciones importantes. Y otro,
contra la industria o estándares, es decir, contra algún modelo que le permita determinar cómo estamos con respecto a la competencia. Eso es lo que nos da la teoría o el concepto de indicadores de gestión de la teoría de Adolfo Chell. Es una teoría creada especialmente de indicadores exclusivamente para el análisis de la gestión hotelera y tiene que ver con lo que es la gestión en todos los departamentos, lo que tiene que ver con la ocupación, es decir, el número de habitaciones ocupadas con respecto a las habitaciones disponibles, lo que tiene que ver con el número de habitaciones vendidas, que es el número de veces que en un periodo se vende una habitación, y lo que tiene que ver con la gestión de la hotelería. El concepto sobre la situación financiera del caso, objeto de estudio, se analiza bajo esos tres pasos. Primero, sobre la información contable y financiera de los estados financieros que nos suministra la información financiera, es decir, que se puede considerar el insumo del análisis financiero. En segundo lugar, el análisis financiero bajo los parámetros que acabamos de mencionar, de los tres enfoques, con sus indicadores de gestión. Y por último, la toma de decisiones, porque nada sacamos con hacer análisis financiero, con preparar estados financieros, si no se toman decisiones sobre la información y sobre los indicadores que nos están mostrando esos estados financieros y ese análisis que se hace de los mismos. Muchas gracias y éxitos en su aprendizaje de contabilidad del sector hotelero.